¿Y si algo estuviera observándonos desde el vacío más oscuro del universo y nosotros apenas comenzáramos a darnos cuenta de ello? Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar esta noche podría cambiar para siempre la forma en que miras el cielo estrellado. Esta historia comienza con un punto diminuto de luz, captado por los telescopios de Hawái, y termina con una pregunta que la ciencia todavía no puede responder. Buenas noches, querida audiencia. Aquí Felipe Suárez, acompañándolos como siempre en esta travesía por el cosmos. Y déjenme decirles algo antes de arrancar. Cuando empecé a leer sobre este objeto, sentí un escalofrío, no de miedo, sino de asombro. ¿Alguna vez han sentido que el universo les guiña el ojo? Pues eso es exactamente lo que parece estar haciendo este visitante interestelar. ¿Están listos para adentrarse en uno de los misterios más grandes de nuestros tiempos? Para entender la magnitud de lo que está ocurriendo ahí afuera, en la inmensidad helada del espacio profundo, hay que retroceder un poco en el tiempo. Hay que imaginar una noche cualquiera de finales de 2024, cuando los astrónomos del sistema de vigilancia Atlas, ese ojo electrónico que barre los cielos buscando amenazas cósmicas, detectaron algo que no cuadraba en ningún catálogo conocido. Un punto de luz se movía de una manera extraña, demasiado rápido, demasiado inclinado respecto al plano donde orbitan los planetas. Los científicos revisaron los datos una y otra vez, pensando que se trataba de un error instrumental, de alguna interferencia, de cualquier cosa menos de lo que realmente era. Pero los números no mentían. Aquella manchita brillante venía de fuera, de muy, muy lejos, de más allá de los confines del sistema solar, desde esas regiones donde el Sol es apenas una estrella más entre millones. Y cuando los cálculos de su trayectoria hiperbólica quedaron confirmados, el mundo astronómico contuvo el aliento. Habían encontrado al tercer visitante interestelar de la historia registrada, y lo bautizaron con un nombre que ahora resuena en todos los observatorios del planeta: 3I/Atlas. El primero fue Oumuamua, ese objeto alargado y rojizo que cruzó nuestro vecindario cósmico en 2017, dejando tras de sí más preguntas que respuestas. El segundo fue el cometa Borisov, un viajero helado que al menos se comportaba como un cometa decente debería hacerlo. Pero este tercero, este recién llegado, parece haberse propuesto romper todas las reglas del juego. Desde el momento de su detección, 3I/Atlas comenzó a exhibir comportamientos que desafiaban las explicaciones convencionales. Su brillo fluctuaba de maneras erráticas. Su composición química mostraba anomalías inquietantes. Y su trayectoria, esa curva elegante que debía seguir las leyes inmutables de la gravedad, presentaba desviaciones que nadie podía justificar con las herramientas tradicionales de la mecánica celeste. Los astrofísicos de todo el mundo comenzaron a observarlo con una mezcla de fascinación y desconcierto. Cada nuevo dato que llegaba de los telescopios parecía añadir otra pieza a un rompecabezas cuya imagen final resultaba cada vez más difícil de imaginar. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante, amigos míos. Porque verán, en la ciencia hay algo que llamamos coincidencias estadísticas. Son esas casualidades que a veces ocurren y que, aunque nos sorprendan, pueden explicarse por el azar. Pero, ¿qué pasa cuando las coincidencias se acumulan? ¿Qué pasa cuando cada nueva observación añade otra improbabilidad a la lista? ¿En qué momento dejamos de hablar de suerte y empezamos a sospechar que hay algo más detrás? Para comprender la anomalía más reciente, esa que tiene a los científicos rascándose la cabeza con genuina perplejidad, hay que adentrarse un poco en los fundamentos de la mecánica orbital. Hay que hablar de esferas invisibles, de fronteras gravitacionales, de esos límites sutiles donde termina el dominio de un cuerpo celeste y comienza el de otro. Imagina por un momento que cada planeta del sistema solar está rodeado por una burbuja invisible, una región del espacio donde su gravedad es la fuerza dominante, donde su atracción le gana al tirón del Sol. Los científicos llaman a esta zona la esfera de Hill, en honor al astrónomo estadounidense George William Hill,
quien desarrolló las matemáticas necesarias para calcular sus dimensiones. Dentro de esta esfera, un planeta puede mantener lunas en órbitas estables. Puede capturar objetos que pasen lo suficientemente cerca y lo suficientemente lento. Es, en cierto sentido, su territorio gravitacional, su pequeño reino dentro de la inmensa república solar. Y en el caso de Júpiter, el gigante gaseoso, esta esfera es verdaderamente colosal, con una masa que supera a la de todos los demás planetas combinados. Júpiter extiende su influencia gravitacional a distancias que desafían la imaginación terrestre. Su esfera de Hill se expande por decenas de millones de kilómetros en todas direcciones, creando una región del espacio donde sus 60 y tantas lunas danzan en órbitas que han permanecido estables durante miles de millones de años. Y aquí es donde la historia de 3I/Atlas toma un giro verdaderamente extraordinario. Los astrofísicos de la Universidad de Harvard, utilizando datos recopilados de más de 230 observatorios distribuidos por todo el planeta, han calculado con precisión milimétrica la trayectoria futura de nuestro visitante interestelar. Han trazado su camino a través del sistema solar, proyectando su posición día tras día, mes tras mes, hasta llegar a una fecha específica, el 16 de marzo de 2026. Ese día, según los modelos matemáticos, 3I/Atlas alcanzará su punto de máximo acercamiento a Júpiter. Pasará rozando, en términos cósmicos, la frontera del dominio gravitacional del gigante gaseoso, y la distancia a la que lo hará es lo que tiene a los científicos verdaderamente desconcertados. El radio de la esfera de Hill de Júpiter, calculado para ese momento preciso, será de exactamente 53.502 millones de kilómetros, y la distancia mínima entre el visitante interestelar y el planeta será de 53.445 millones de kilómetros. La diferencia entre ambas cifras es de apenas 57.000 kilómetros. En una escala donde se manejan distancias de decenas de millones de kilómetros, esa discrepancia representa una precisión de aproximadamente una milésima parte. Es como si alguien hubiera apuntado una flecha desde otra galaxia y hubiera acertado exactamente en el borde de una diana invisible, con una precisión que desafía cualquier explicación basada en el azar. ¿Se dan cuenta de lo que esto significa? Piénsenlo un momento. Estamos hablando de un objeto que viene de las profundidades del espacio interestelar, de regiones tan remotas que la luz tarda años en cruzarlas. Y este objeto, este viajero solitario, va a pasar exactamente por el límite de la zona de captura de Júpiter. ¿Casualidad? ¿O algo más? Yo no tengo la respuesta, pero les confieso que la pregunta me quita el sueño. Pero la coincidencia no termina ahí. De hecho, apenas comienza. Porque hay algo que los astrónomos observaron durante el paso de 3I/Atlas por el perihelio, ese punto de su órbita donde estuvo más cerca del Sol. Algo que no debería haber ocurrido según las leyes conocidas de la física. Algo que, en retrospectiva, parece haber sido el ingrediente crucial que hizo posible esta precisión imposible. Cuando el visitante interestelar se acercó a nuestra estrella, experimentó una aceleración que no podía explicarse únicamente por la gravedad del Sol. Algo lo empujó. Algo le dio un impulso adicional que modificó su trayectoria en una cantidad pequeña, pero significativa. Aproximadamente 0.1 millones de kilómetros. Esta aceleración no gravitacional, como la llaman los científicos, es un fenómeno conocido en los cometas. Cuando el hielo de su superficie se sublima por el calor del Sol, los chorros de gas que escapan actúan como pequeños motores, empujando al cometa en direcciones que la pura gravedad no puede predecir. Pero en el caso de 3I/Atlas, la magnitud y la dirección de esta aceleración resultaron ser exactamente las necesarias para colocar al objeto en su trayectoria actual. Sin ese empujón misterioso, el visitante habría pasado demasiado lejos de Júpiter. Habría seguido de largo sin acercarse siquiera a la frontera de la esfera de Hill. Fue precisamente esa corrección de curso,
ocurrida en el momento exacto y con la intensidad precisa, la que hizo posible el encuentro cercano que ocurrirá en marzo de 2026. Los matemáticos han calculado las probabilidades. El profesor Avi Loeb, de Harvard, uno de los astrofísicos más respetados del mundo y también uno de los más dispuestos a considerar hipótesis no convencionales, se tomó el trabajo de hacer los números. Y los números son escalofriantes. La probabilidad de que una corrección de rumbo aleatoria produzca un acercamiento tan preciso es de aproximadamente 1 en 26.000. Para poner esto en perspectiva, es más probable que te caiga un rayo en algún momento de tu vida, cuya probabilidad es de 1 en 15.300, que el hecho de que 3i/Atlas haya logrado esta maniobra por pura casualidad. Es como sacar la carta exacta que necesitas de un mazo de 26.000 cartas en el primer intento. Es como adivinar un número entre 1 y 26.000 a la primera. Es, estadísticamente hablando, casi imposible. Y sin embargo, ahí está el objeto, siguiendo una trayectoria que lo llevará exactamente al borde del territorio gravitacional del planeta más grande del sistema solar. Ahora bien, quiero que se detengan un momento y piensen en esto. Si ustedes fueran una civilización avanzada, venida de las estrellas, y quisieran explorar un sistema solar ajeno, ¿qué harían? ¿A dónde irían primero? ¿No sería lógico empezar por el planeta más grande, el que tiene más lunas, el que ofrece más posibilidades de encontrar algo interesante? ¿No les parece que Júpiter sería el lugar perfecto para establecer una base de observación? La hipótesis suena a ciencia ficción. Suena a las películas que veíamos de niños, a esas historias de naves espaciales y encuentros cercanos del tercer tipo. Y sin embargo, hay científicos serios, investigadores con credenciales impecables, que están comenzando a considerar la posibilidad de que 3i/Atlas no sea un simple cometa interestelar. Si este objeto tuviera la misión de desplegar sondas en la órbita de Júpiter, dicen estos investigadores, no podría haber escogido mejor momento, mejor lugar ni mejor distancia. La precisión de su trayectoria es exactamente la que necesitaría una misión de reconocimiento perfectamente planificada. Y hay más. Hay razones físicas concretas por las cuales pasar por el borde de la esfera de Hill tendría sentido para alguien que quisiera dejar algo orbitando el gigante gaseoso. Verán, la velocidad relativa entre 3i/Atlas y Júpiter en el momento del encuentro será de aproximadamente 65.9 km por segundo. Es una velocidad descomunal, casi imposible de igualar con la tecnología humana actual. Cualquier objeto que intentara quedarse orbitando Júpiter a esa velocidad necesitaría frenar de manera brutal, gastando cantidades inmensas de energía. Pero aquí viene el detalle fascinante. Una vez dentro de la esfera de Hill, las reglas cambian. La velocidad que se necesita superar para ser capturado gravitacionalmente ya no depende de la velocidad de entrada original, sino de la segunda velocidad cósmica de Júpiter a esa distancia específica. Y esa velocidad, en el borde de la esfera de Hill, es de apenas 2.2 km por segundo. La diferencia es abismal. Pasar de necesitar frenar 65 km por segundo a solo necesitar frenar 2 km por segundo reduce la dificultad de la maniobra en un factor de más de 30. Si alguien quisiera soltar dispositivos de reconocimiento en las inmediaciones de Júpiter, hacerlo justo en el borde de la esfera de Hill sería la estrategia óptima. Sería, por así decirlo, el lugar perfecto para estacionarse. Y aquí surge la pregunta inevitable, ¿verdad? Si 3i/Atlas de verdad dejó algo orbitando Júpiter, ¿podríamos detectarlo? ¿Tenemos los ojos necesarios para ver algo así? Pues resulta que sí los tenemos. Ahí mismo, dando vueltas alrededor del gigante gaseoso, está la sonda Juno de la NASA. Y si aparece algo que nosotros no mandamos, Juno podría verlo. ¿Se imaginan ese momento? ¿Se imaginan el titular en los periódicos? La idea resulta vertiginosa. La posibilidad de que una inteligencia extraterrestre esté más interesada en Júpiter que en la Tierra constituye una suerte de humillación cósmica.
Durante siglos, la humanidad se ha considerado el centro del universo, el pináculo de la creación, el objetivo principal de cualquier visitante que viniera de las estrellas. Pero, ¿y si no fuéramos tan especiales? ¿Y si, para una civilización avanzada, Júpiter resultara más interesante que nuestro pequeño mundo azul? Después de todo, el gigante gaseoso tiene más masa, más lunas, más diversidad química, más potencial para albergar vida en los océanos subterráneos de Europa o Encélado. Quizás, en el gran esquema de las cosas, la Tierra sea simplemente la vecina del barrio, la casa de al lado del lugar donde realmente ocurren las cosas interesantes. Esta posibilidad, por incómoda que resulte para el ego humano, está siendo considerada por investigadores de renombre. No como una certeza, por supuesto, no como un hecho probado, pero sí como una hipótesis que merece ser evaluada con la misma seriedad que cualquier otra explicación. Porque la lista de anomalías que presenta 3I/Atlas ya es demasiado larga para ser ignorada, demasiado consistente para atribuirse al azar, demasiado extraña para encajar cómodamente en la categoría de cometa interestelar ordinario. Vamos a revisar esa lista, punto por punto, como lo haría un detective examinando las pruebas de un caso que desafía toda explicación convencional. ¿Sabían ustedes que cada anomalía tiene su propia probabilidad de ocurrir? Y que cuando multiplicas esas probabilidades, el número final se hace cada vez más pequeño, cada vez más improbable. Es como lanzar una moneda y que salga cara. Eso puede pasar. Pero si sale cara 10 veces seguidas, empiezas a sospechar que la moneda está trucada. Y con 3I/Atlas ya llevamos muchas caras seguidas. La anomalía más llamativa, la que hemos estado discutiendo, es esa coincidencia casi perfecta entre el punto de máximo acercamiento y el radio de la esfera de Hill de Júpiter. Una coincidencia con una probabilidad de casualidad de aproximadamente 1 en 26.000, que solo fue posible gracias a una corrección de curso que ocurrió en el momento preciso. Pero hay más, mucho más. La trayectoria de 3I/Atlas está calculada con una precisión asombrosa. El objeto pasará a decenas de millones de kilómetros de Marte, Venus y Júpiter, en una ruta que parece diseñada para maximizar la información obtenible de múltiples planetas durante un solo sobrevuelo. Y sin embargo, esta trayectoria tan conveniente tuvo un efecto secundario peculiar. Durante la fase crítica del perihelio, cuando el objeto estaba más cerca del Sol y cualquier maniobra de corrección tendría el máximo efecto, 3I/Atlas era prácticamente invisible desde la Tierra. El brillo del Sol lo ocultaba de nuestros telescopios justo en el momento en que más importante habría sido observarlo. Es como si alguien hubiera planificado la trayectoria para aprovechar ese punto ciego, para realizar ajustes sin ser visto. El núcleo del objeto también presenta características inusuales. Los datos de polarimetría sugieren que es anormalmente masivo para un cometa interestelar. Su densidad no cuadra con lo que esperaríamos de un agregado de hielo y polvo formado en los confines de algún sistema estelar lejano. Parece más denso, más compacto, más sólido de lo que debería ser. Y luego está la composición química de la coma, esa nube de gas y polvo que rodea al núcleo cuando se calienta por la radiación solar. Los espectros revelan una abundancia de níquel en relación con el hierro que no tiene precedentes en ningún cometa conocido, una proporción que recuerda más a las aleaciones industriales que a la mezcla natural de elementos que se forman en las nubes moleculares donde nacen las estrellas. La polarización de la luz reflejada por el objeto tampoco es normal. Presenta un perfil que no coincide con el de los cometas típicos, sugiriendo una superficie con características ópticas inusuales, quizás una estructura o una composición que no hemos visto antes. Y hay algo más que me tiene intrigado, amigos. Algo que parece sacado de una novela de ciencia ficción. La dirección de la que vino 3I/Atlas coincide con la zona del cielo desde donde se detectó, hace ya casi 50 años, la famosa señal WOW,
¿La recuerdan? Esa señal de radio que nunca pudimos explicar, que parecía artificial, que nunca se repitió. ¿Coincidencia o algo más? La señal WOW fue captada el 15 de agosto de 1977 por el radiotelescopio Big Ear de la Universidad Estatal de Ohio. Duró 72 segundos. Tenía todas las características de una transmisión artificial: banda estrecha, frecuencia estable, intensidad que variaba exactamente como debería variar si la fuente estuviera a gran distancia y la rotación de la Tierra la fuera barriendo lentamente. El astrónomo Jerry Eyman, que analizó los datos, estaba tan asombrado que escribió la palabra «wow» en el margen del impreso. El nombre quedó para la historia. Nunca se encontró una explicación satisfactoria. La señal nunca se repitió, a pesar de décadas de búsqueda. Y ahora, casi medio siglo después, un objeto interestelar llega a nuestro sistema solar desde esa misma dirección general del cielo. Podría ser coincidencia. Podría ser que el universo, con su inmensidad inconcebible, simplemente juegue este tipo de bromas estadísticas de vez en cuando. Pero cuando sumas esta coincidencia a todas las demás, el patrón empieza a insinuarse. La baja cantidad de agua en la composición del objeto también resulta desconcertante. Los cometas son, fundamentalmente, bolas de nieve sucia. El agua helada constituye la mayor parte de su masa, pero 3I/Atlas parece tener mucha menos agua de la esperada, lo que sugiere o bien un origen muy diferente al de los cometas conocidos, o bien una composición que no se parece a nada que hayamos estudiado antes. Los cambios de brillo del objeto son igualmente extraños, fluctuaciones rápidas e intensas que no se explican fácilmente por la rotación de un núcleo irregular. Es como si algo dentro del objeto estuviera cambiando, como si hubiera procesos activos que afectan la cantidad de luz que refleja hacia nosotros. Y finalmente están los jets, esos chorros de gas que escapan del núcleo y que deberían ser el resultado de la sublimación del hielo por el calor solar. Pero los jets de 3I/Atlas son diferentes. Son más direccionales, más estables, más potentes de lo que cabría esperar para un objeto de su tamaño. Su comportamiento no encaja bien con los modelos de desgasificación cometaria convencional. Ahora, quiero ser muy claro con ustedes. No estoy diciendo que 3I/Atlas sea una nave alienígena. La ciencia no funciona así. La ciencia requiere pruebas, evidencias, datos que puedan ser verificados independientemente. Pero lo que sí estoy diciendo es que este objeto merece nuestra atención. Merece que lo estudiemos con todos los recursos disponibles. Merece que mantengamos la mente abierta a todas las posibilidades, por improbables que parezcan. La comunidad científica está dividida. Por un lado, están los investigadores que prefieren explicaciones conservadoras, que buscan fenómenos naturales que puedan dar cuenta de las anomalías observadas. Por otro lado, están aquellos que, como el profesor Loeb, argumentan que descartar de entrada la posibilidad de un origen tecnológico sería un error metodológico tan grave como aceptarla sin pruebas. El método científico no discrimina entre hipótesis basándose en lo cómodas o incómodas que resulten. Todas las explicaciones deben ser evaluadas con el mismo rigor, sometidas a las mismas pruebas, aceptadas o rechazadas únicamente sobre la base de la evidencia. Y la evidencia, en el caso de 3I/Atlas, sigue acumulándose. Una de las observaciones más recientes añade otro nivel de complejidad a la historia, y tiene que ver con el Sol. A finales de octubre y principios de noviembre de 2024, cuando el visitante interestelar se acercaba a su punto de máxima proximidad a nuestra estrella, el Sol estaba particularmente activo. Una serie de erupciones solares, algunas de ellas de clase X, la categoría más potente, lanzaron nubes de plasma hacia el espacio a velocidades de miles de kilómetros por segundo. Científicos del Instituto de Investigaciones Espaciales de Rusia han sugerido que estas erupciones podrían explicar la misteriosa aceleración no gravitacional que experimentó 3I/Atlas. El impacto del plasma solar, argumentan, podría haber alterado la dinámica de la cola del cometa,
modificando la forma en que los gases se evaporan y creando una propulsión adicional que desvió la trayectoria del objeto. Entre el 23 y el 27 de octubre, según las observaciones, el visitante interestelar debió recibir al menos 5 inyecciones solares significativas. La más potente probablemente ocurrió el 24 de octubre, como resultado de una llamarada de clase X que había estallado en el lado oculto del Sol 2 días antes. ¿Se dan cuenta de lo que esto implica? El Sol, nuestra estrella, bombardeó a 3I/Atlas con plasma a 1.000.000 de grados centígrados, y el objeto no solo sobrevivió, sino que usó ese impulso para corregir su curso. Es como si alguien hubiera aprovechado la energía de las tormentas solares para navegar. ¿No les parece increíble? ¿No les parece casi demasiado perfecto? Pero la historia del enfrentamiento entre el Sol y el visitante interestelar no terminó ahí. De hecho, lo que ocurrió después fue todavía más extraordinario. La noche del 20 de noviembre de 2024, nuestra estrella liberó una protuberancia solar de proporciones colosales. Una masa de plasma incandescente se separó de la corona solar y salió disparada hacia el espacio a velocidades vertiginosas. Y la dirección de esa eyección no fue aleatoria. Apuntaba directamente hacia 3I/Atlas, que en ese momento se alejaba del Sol tras haber completado su paso por el perihelio. Al día siguiente, el viernes 21 de noviembre, la ola de plasma alcanzó al objeto interestelar. Los datos del Laboratorio de Astronomía Solar de Leakey revelan que esta protuberancia fue excepcional. En el momento de separarse del Sol, tenía un tamaño superior al 1.000.000 de kilómetros, más de 80 veces el diámetro de la Tierra. Un fenómeno de esta magnitud no se había observado desde la legendaria eyección de 1946, conocida informalmente como Big Daddy. Los astrónomos contuvieron el aliento. Habían visto cometas destruirse por impactos solares mucho menos intensos. Objetos que estaban 2 o 3 veces más lejos del Sol que 3I/Atlas se habían fragmentado y evaporado ante tormentas menores. Un cuerpo de hielo normal, pensaban muchos, no podría sobrevivir a semejante embate. Y sin embargo, 3I/Atlas siguió adelante. Esto es lo que más me impresiona de toda esta historia. El Sol lanzó contra este objeto lo peor que tenía: llamaradas, eyecciones de masa coronal, protuberancias gigantescas, y el visitante aguantó, sobrevivió. Sigue viajando hacia Júpiter como si nada hubiera pasado. ¿Qué tipo de material resiste algo así? ¿Qué tipo de estructura puede soportar temperaturas de millones de grados y seguir funcionando? La supervivencia de 3I/Atlas ante el embate solar añade otra pieza al rompecabezas. Si fuera un cometa ordinario, un agregado de hielo y polvo como los que hemos estudiado durante siglos, las probabilidades de que sobreviviera intacto serían mínimas. El calor extremo del plasma habría evaporado el hielo superficial en cuestión de horas. La estructura interna, debilitada, habría cedido ante las tensiones térmicas. El objeto se habría fragmentado, dispersándose en una nube de escombros que gradualmente se disiparía en el vacío. Pero eso no ocurrió. 3I/Atlas emergió de la tormenta aparentemente ileso, continuando su viaje hacia el sistema solar exterior, con la misma determinación implacable con la que había entrado. Algunos investigadores han comenzado a usar una metáfora provocativa para describir lo que observaron. Hablan del sistema inmune del Sol, como si nuestra estrella, de alguna manera, hubiera detectado la presencia de un cuerpo extraño y hubiera intentado destruirlo. Es una metáfora, por supuesto. El Sol no tiene conciencia, no tiene intención, no discrimina entre objetos amigos y enemigos. Las erupciones solares son fenómenos naturales que ocurren independientemente de lo que haya en las cercanías. La coincidencia de que 3 eyecciones masivas apuntaran hacia 3I/Atlas es probablemente solo eso, coincidencia. Y sin embargo, la imagen resulta poética. El sistema solar defendiéndose de un intruso.
la estrella madre protegiendo a sus planetas hijos de un visitante cuyas intenciones desconocemos. Porque lo cierto es que no sabemos qué es 3I/Atlas. No sabemos de dónde viene realmente, más allá de una dirección general en el cielo. No sabemos qué lo impulsa, qué lo guía, qué objetivo persigue, si es que persigue alguno. Solo sabemos que está aquí, que se dirige hacia Júpiter y que su comportamiento no encaja en ningún molde conocido. ¿Y qué sigue ahora? ¿Qué podemos hacer nosotros aquí en la Tierra, mientras este misterio se desarrolla allá arriba en la oscuridad del espacio? La respuesta es simple: observar, registrar, analizar cada dato que podamos obtener. Porque si hay algo extraordinario ocurriendo, si estamos presenciando algo que cambiará para siempre nuestra comprensión del universo, queremos estar seguros de no perdernos ni un solo detalle. Los telescopios de todo el mundo siguen apuntando hacia 3I/Atlas. Cada noche clara, cuando las condiciones lo permiten, los observatorios recopilan nuevos datos. Espectros de luz, mediciones de brillo, cálculos de posición. Cada fragmento de información se suma al expediente que la humanidad está construyendo sobre este visitante enigmático. El análisis espectroscópico de los jets será particularmente crucial en los próximos meses. Si los chorros de gas que escapan del núcleo contienen los mismos elementos que veríamos en un cometa normal, hielo de agua sublimándose, dióxido de carbono, monóxido de carbono, polvo silicatado, entonces la explicación convencional ganará terreno. Pero si los espectros revelan algo diferente, algo que no esperamos ver en un objeto natural, entonces las hipótesis alternativas cobrarán fuerza. La composición química de esos jets podría ser la prueba definitiva. Podría decirnos si estamos ante un cometa excéntrico, pero natural, o ante algo completamente distinto, algo fabricado. Mientras tanto, la sonda Juno sigue orbitando Júpiter. Sus instrumentos están diseñados para estudiar el gigante gaseoso, pero también son capaces de detectar objetos en sus inmediaciones. Si 3I/Atlas dejó algo en la órbita del planeta, si de verdad depositó sondas o dispositivos de reconocimiento al pasar por el borde de la esfera de Hill, Juno podría encontrarlos. Sería el descubrimiento más importante de la historia humana, la confirmación de que no estamos solos en el universo, la prueba de que hay inteligencias allá afuera, viajando entre las estrellas, explorando sistemas solares ajenos, con tecnología que apenas podemos imaginar. O podría no ser nada. Podría ser que 3I/Atlas sea exactamente lo que parece a primera vista, un cometa raro, formado en condiciones inusuales en algún rincón remoto de la galaxia, que por casualidad llegó a nuestro vecindario cósmico y por casualidad exhibe comportamientos que no entendemos todavía. La ciencia no puede aún distinguir entre estas posibilidades. Solo puede seguir recopilando datos, analizando observaciones, refinando modelos. El veredicto final llegará cuando llegue, y no antes. ¿Saben? Hay algo hermoso en no saber. Hay algo emocionante en estar parado al borde del misterio, mirando hacia la oscuridad, preguntándose qué hay del otro lado. Nuestros antepasados miraban las estrellas y se hacían las mismas preguntas que nos hacemos nosotros. ¿Hay alguien más allá afuera? ¿Estamos solos? Y ahora, por primera vez en la historia, tenemos las herramientas para buscar respuestas reales. ¿No les parece maravilloso? La historia de 3I/Atlas está lejos de terminar. El objeto continuará su viaje por el sistema solar durante meses, quizás años. Pasará cerca de Júpiter en marzo de 2026, en ese encuentro cercano tan precisamente calculado. Luego seguirá alejándose, adentrándose de nuevo en las profundidades del espacio interestelar, llevándose consigo sus secretos. Si no logramos descifrar esos secretos antes de que se vaya, quizás nunca lo haremos. Quizás este visitante será, como Oumuamua antes que él, un enigma que la humanidad contemplará durante generaciones, preguntándose qué era realmente, de dónde venía, qué significaba su paso por nuestro pequeño rincón del cosmos. O quizás, en los próximos meses,
obtendremos la respuesta definitiva. Quizás algún telescopio capturará el espectro revelador, o algún instrumento detectará la señal inequívoca, o algún observador notará el detalle crucial que hasta ahora ha pasado desapercibido. La ciencia avanza así, a tropezones, con descubrimientos inesperados que llegan cuando menos se los espera. La historia nos enseña que los avances más importantes ocurren cuando los investigadores se atreven a cuestionar lo establecido, a considerar posibilidades que parecen absurdas, a seguir los datos hasta donde los lleven, sin importar cuán incómoda sea la conclusión. 3I/Atlas nos está poniendo a prueba. Está desafiando nuestras categorías, nuestras expectativas, nuestros prejuicios sobre lo que es posible y lo que no lo es. Está preguntándonos, de manera implícita pero insistente, si estamos preparados para afrontar una realidad que podría ser muy diferente de lo que siempre hemos asumido. Y eso me lleva a una pregunta para ustedes, querida audiencia. Una pregunta personal, si me permiten. Si mañana nos despertáramos con la noticia de que 3I/Atlas es, efectivamente, un artefacto de otra civilización, ¿cómo se sentirían? ¿Tendría miedo? ¿Emoción? ¿Ambas cosas? Piénsenlo un momento, porque esa respuesta dice mucho sobre quiénes somos como especie. Hay quienes argumentan que la humanidad no está preparada para un contacto, ni siquiera para la confirmación de que hay otros ahí afuera, que nuestra sociedad, fragmentada y conflictiva como está, no podría manejar una revelación de esa magnitud, que las consecuencias políticas, religiosas, filosóficas, serían demasiado profundas para asimilarlas sin trauma. Otros piensan lo contrario, creen que descubrir que no estamos solos sería el acontecimiento más unificador de la historia humana, que frente a la evidencia de otra inteligencia, nuestras diferencias mezquinas palidecerían, que finalmente entenderíamos que somos una sola especie, habitando una sola roca, en un universo inconmensurablemente más vasto y más poblado de lo que jamás imaginamos. Nadie sabe cuál de estas visiones es la correcta. Nadie puede predecir cómo reaccionaría la humanidad ante la noticia más importante de su historia. Solo podemos esperar, observar y prepararnos lo mejor posible para cualquier resultado. Mientras tanto, 3I/Atlas sigue su camino. Kilómetro tras kilómetro, segundo tras segundo, se acerca a su cita con Júpiter. Una cita que, según todos los cálculos, ocurrirá con una precisión que desafía la probabilidad. El gigante gaseoso lo espera con su corte de lunas, sus tormentas centenarias, sus misterios propios que apenas comenzamos a desentrañar. Y en el borde de su esfera de influencia gravitacional, en esa frontera invisible donde termina su dominio y comienza el del Sol, el visitante interestelar pasará rozando, tan cerca que casi podría tocarla, tan lejos que nunca será capturado. A menos, claro, que algo se quede atrás. Esa es la pregunta del millón, ¿no es cierto? ¿Qué dejará 3I/Atlas en su paso por Júpiter? ¿Algo tangible, algo que podamos detectar y estudiar? ¿O solo preguntas, más preguntas, un misterio encima de otro misterio? Los próximos meses nos darán la respuesta, y les prometo que estaré aquí con ustedes para contarles todo lo que descubramos. La astronomía moderna tiene sus raíces en la curiosidad ancestral de mirar hacia arriba. Desde que el primer homínido levantó la vista y se preguntó qué eran esas lucecitas en el cielo nocturno, nuestra especie ha estado fascinada por los misterios del cosmos. Hemos construido templos alineados con las estrellas. Hemos creado calendarios basados en los ciclos de la luna. Hemos enviado sondas a los confines del sistema solar y telescopios a las profundidades del espacio. Todo eso, milenios de esfuerzo y descubrimiento, nos ha traído hasta aquí, hasta este momento en que un objeto venido de las estrellas desafía todo lo que creíamos saber. 3I/Atlas. No es solo un punto de luz en los telescopios. Es un espejo que refleja nuestras limitaciones y nuestras aspiraciones. Nos muestra cuánto hemos aprendido, pero también cuánto nos falta por comprender. Nos recuerda que el universo es vasto, misterioso,
posiblemente habitado por inteligencias que nunca podremos imaginar. Y eso, lejos de ser aterrador, es profundamente inspirador, porque significa que todavía hay fronteras por explorar, todavía hay descubrimientos por hacer, todavía hay preguntas que ni siquiera sabemos cómo formular, cuyas respuestas transformarán nuestra comprensión de la realidad. 3i/Atlas es una invitación a mirar más allá de lo conocido, a cuestionar lo establecido, a mantener la mente abierta a posibilidades que desafían la imaginación. Y mientras el visitante continúa su viaje por nuestro sistema solar, mientras los telescopios lo siguen y los científicos analizan sus datos, nosotros, aquí abajo, podemos hacer algo simple pero poderoso: levantar la vista, mirar las estrellas, preguntarnos qué hay allá afuera y recordar que, en este universo infinito, los misterios más grandes son también los regalos más preciosos. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este viaje, pero antes de despedirme, quiero hacerles una última pregunta. De todo lo que hemos platicado esta noche, ¿qué parte les resonó más? ¿Qué momento de esta historia les hizo pensar en algo de su propia vida? Quizás alguna noche en que miraron las estrellas de niños, quizás una conversación sobre el universo con alguien querido. Me encantaría que lo compartieran en los comentarios. La historia de 3i/Atlas continuará escribiéndose en los próximos meses y años. Cada observación añadirá un párrafo, cada análisis completará una oración, y cuando finalmente el visitante se pierda de nuevo en la oscuridad interestelar, habremos aprendido algo, aunque no sepamos todavía qué. Quizás habremos descubierto que los cometas pueden formarse de maneras que nunca imaginamos. Quizás habremos encontrado nuevas leyes de la física que expliquen las anomalías observadas. O quizás, solo quizás, habremos dado el primer paso hacia el reconocimiento de que hay otros ahí afuera, navegando entre las estrellas, observándonos desde distancias inimaginables. Sea cual sea el resultado, habrá valido la pena prestar atención. Habrá valido la pena preguntarse, maravillarse, mantener viva esa curiosidad que nos hace humanos. Porque al final, eso es lo que nos define. No las respuestas que encontramos, sino las preguntas que nos atrevemos a hacer. Y 3i/Atlas nos ha dado una pregunta que recordaremos por generaciones. Aquí Felipe Suárez, agradeciéndoles como siempre por acompañarme en esta travesía por el cosmos. Si les gustó este relato, si los hizo pensar, si los hizo soñar aunque sea un poquito, les pido de corazón que se suscriban al canal. Y si tienen un momento, déjenme un comentario contándome qué parte de la historia les tocó el corazón. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho y sigan mirando las estrellas.